Estábamos hablando antes de... Bueno, seguimos en Conexión Almería, seguimos en Inter Almería Televisión. Estábamos hablando antes de la Plaza Vieja y hemos derivado la Plaza Vieja por los pisos turísticos, por el mercado tradicional y por, bueno, pues al final plazas hoteleras, en fin, hemos hecho un totum revolutum en ese sentido. Pero nos viene bien porque el siguiente asunto que queremos tratar en el día de hoy, que hemos también conocido, es... bueno, el titular era el drama de querer alquilar solo en Almería. Se necesita el doble de dinero que para poder comprar. Es verdad que estamos hablando del estudio que hacía Idealista, creo que es quien ha publicado en esta información, o por lo menos que nos ha dado el hilo, apuntaba que más o menos medio millar de euros es necesario para un alquiler mensual de un estudio, y que el que quiera alquilar, en realidad apuntaban a 490 para hacer el dato exacto, y la necesidad de tener alrededor de unos 19.600 euros para poder hacer frente a esos gastos mensuales, cuando si dispones de 10.600 euros puedes hacer frente a la entrada de ese mismo estudio, pero en propiedad. Luego, evidentemente, vendría la hipoteca, pero más o menos las cantidades mensuales serían alrededor de esa cantidad o inferiores a los 490 euros. Y el piso, si es verdad que lo tienes controlado, que cuando la hipoteca acabe ya eso lo dejas de pagar. O sea, no sé, me ha llamado la atención el hecho de que ahora el alquiler sea hasta más caro que comprar. Bueno, el alquiler te da flexibilidad y a cambio pues tienes que pagar el peaje, factura, ¿no? Lo que yo me pregunto es dónde están esos estudios a 490 euros en Almería, ¿eh? Porque desafortunadamente... Bueno, habla de un estudio que al final no sabemos lo que alquiler es. Y desde luego esos precios no son los de mercado, ¿no? Los de mercado están muy por encima de estos precios en Almería capital, ¿eh? Lo mismo en otras zonas en barrios de Almería, ¿no? En el Toyo, o incluso a lo mejor en Aguadulce, en Roqueta, lo mismo los precios cambian. No creo que mucho, pero bueno, lo mismo cambian algo. Pero desde luego los precios del alquiler están absolutamente desorbitados porque no hay oferta. Eso es lo que dicen los especialistas inmobiliarios. Nosotros cada vez que hemos hecho algún tipo de acercamiento informativo en el periódico, en Ideal, sobre el tema, lo que te dice la gente que controla el mercado inmobiliario, los agentes inmobiliarios, es que no tienen oferta y que la oferta escasa además es de una calidad bastante mala. Entonces, claro, pues un piso en condiciones pues mejora su precio, se aprecia, ¿no? Está claro que tenemos un problema de vivienda. Por supuesto, quitando la comparativa que podamos hacer con otros entornos urbanos, con Madrid, con Barcelona, con Málaga o Sevilla, como hablábamos antes, pero ciertamente en Almería existe un problema de vivienda, porque jóvenes que tienen un salario normal no pueden acceder solos a comprarse una vivienda. Y eso es un hecho material que es incontestable y al que no se están poniendo ningún tipo de solución, ni en el ámbito nacional, ni tampoco en otros ámbitos competenciales, ni en el ámbito autonómico, ni en el ámbito local, ¿no? La oferta de vivienda pública o de vivienda de promoción es tan sumamente escasa que no incide en el mercado, no tiene ningún tipo de respuesta. Además, incluso los precios de la vivienda pública a día de hoy, los módulos están por encima de los precios de mercado, lo cual es pues absolutamente aberrante, ¿no? Es como si un centro deportivo público te costara más caro que un gimnasio privado, que también ocurre, por cierto, ¿no? No tiene lógica, porque se supone que el ámbito público está pues para garantizar el servicio mínimo para la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión, especialmente pensando en las nuevas generaciones que nos van a continuar y que están teniendo severas dificultades para hacer planteamientos vitales normalizados, ¿no? Para poder emanciparse, para poder lanzarse a tener vida en pareja o en solitario, a tener hijos, porque la oferta de vivienda es escasísima y está a unos precios absolutamente exorbitados, más allá obviamente de la situación salarial de cada uno. De hecho, últimamente se está comprando para alquilar. Se compra para alquilar como inversión. Se dieron cuenta hace 5 o 6 años que, sobre todo al principio en zonas turísticas, en zonas de vacaciones, que se compraba a buen precio y se podía alquilar muy caro. Y entonces ha sido una tendencia que ha ido en ascenso y ahora eso ha venido también al centro de las ciudades y vemos que hay inversores que compran bastantes pisos para alquilar. Por ejemplo, los estudiantes, los que tenemos ahí en la universidad, el precio medio de una casa en la que se meten 3 o 4 estudiantes suele ser 900 euros, 950 euros. Antes valían 600 ¿Compartido euros. Compartido entre 3, 4. 3, 4. Sí. Antes eran 900, o sea, antes eran 600 euros y ahora son 900, 1.000 euros y fácilmente 1.200. 1.200 a lo mejor por la zona Altamira arriba y que antes tiene que tener un precio de 700 euros, 600. O sea,
Realmente están comprando muchos para enriquecerse. Si muchos compran para especular, sube el precio del alquiler inevitablemente y eso tocará techo, será una burbuja o... en fin. Ángel. Hombre, que el precio del arrendamiento en los 2-3 últimos años se ha disparado es un hecho que es que ya nadie puede negar. No hay excepciones, ha sido generalizado. En Almería, en los barrios de Almería, en las zonas limítrofes de Almería, Aguadulce, El Toyo, Huércal, que ha subido en todos sitios. Ha subido en todos sitios porque no hay. Ahora, lo que tenemos que analizar es qué está pasando. Es que no hay vivienda suficiente. Fíjate que yo creo que ese no es el problema. Hay todavía paquetes de viviendas que están en manos de fondos, que están vacías o están ocupadas. Esto es lo que hay que solucionar. Hay que darle una salida de alguna forma a ese tipo de viviendas que o están vacías, o están ocupadas, o están cerradas y además los poseedores de esa vivienda, los propietarios de esa vivienda, quieren darle también una solución. Quizá habría que de alguna forma intentar buscar una regulación no que sea muy intervencionista, sino un apoyo a ese saco, ese paquete de viviendas que todavía existen para poder darle salida al mercado. Y después, muy importante, flexibilizar la financiación en el banco. Es que los bancos cada día ponen más y más y más pega a la hora de poder conceder tu préstamo hipotecario. Es que el cliente ideal no es el emprendedor, el cliente ideal es el funcionario. Y aquí ya mal vamos. Ya mal vamos. Si para el banco es mucho más rentable, le da mejores condiciones y es mucho más importante un funcionario que un emprendedor, que es el que realmente crea riqueza, pues ya desde ese momento, bajo mi punto de vista, yo siempre desde el punto de vista, ya mal vamos. Tiene que haber de alguna forma alguna competencia pública a esa financiación o un apoyo público a esa financiación para que se pueda dar. Porque si el joven o el que tiene menos posibilidades o el que no tiene totalmente identificado mediante una nómina muy alta como el funcionario, no tiene un ingreso suficiente, que le den suficiente seguridad al banco, no va a poder comprar la vivienda. Porque a verla, la hay. Ya digo que ya la hay. Hay un movimiento. Hay mucha gente, decía Tony, hay mucha gente que está comprando vivienda para alquilarla. Si es que la está comprando es porque la hay. Y la está alquilando, pero la está comprando. Es decir, esa vivienda existe. Hay que hacer lo posible y ahí sí que es verdad que, como decía Miguel, tenemos que reflexionar a ver por qué está pasando esto y cómo podemos solucionarlo. El mundo del alquiler, tal y como yo lo veo, y os pido también vuestra visión, tiene un problema que no termina de solucionarse del todo, que es la inseguridad del propietario de la vivienda. Absolutamente. Y no quiero criminalizar al inquilino. O sea, entendedme que evidentemente cuando alguien acude como inquilino, no porque haya un caso tiene que ser, o un 10%, tienen que ser los otros 90% de la misma manera que ese solo 10% sobre un muestreo de 100, ¿no? Pero es verdad que existe una sensación de inseguridad, es verdad que está la fianza, pero no sé si lo percibís igual que yo, pero alrededor del tema del alquiler siempre está el y si me entran, me ocupan, me dejan de pagar, recupero la fianza, pero es el mes 2, a partir del mes 3, ¿qué hago yo? No sé, ya digo que no quiero criminalizar, por supuesto, a toda la gente que necesita o que opta simplemente por esa vía, o sea, que prefiere, en lugar de comprar, pues estar con esa movilidad, que evidentemente hay un peaje, pero hay una ventaja, y es que ahora estoy aquí, si no me gusta por el motivo que sea, imagínate que tienes un vecino de arriba que toca toda la noche la batería y por la mañana el saxofón, pues imagínate la gracia, ¿no? Pues me voy. Pero el asunto de la seguridad al propietario, al casero, que se estigmatiza con ese nombre el casero, bueno, sí, al final... Por eso yo cuando decía que de hacer alguna opción que fuera poco intervencionista, yo no le tengo miedo a la intervención de las políticas públicas en el mercado de la vivienda, porque es que el mercado de la vivienda no es un mercado normal, no estamos hablando de ropa, no estamos hablando de comunicaciones, no estamos hablando de servicios que están fuera de las necesidades básicas, ¿no? Yo considero que la vivienda es igual que la salud, es algo que es necesario y en eso pues las administraciones públicas tienen que fajarse y tienen que intervenir y el promotor privado tiene que existir y tiene que desarrollar su negocio, bien colaborando con la iniciativa
públicas en el mercado público de vivienda, bien también adquiriendo pues compromisos como promotor en el ámbito privado, ¿no? Pero es cierto que hay que intervenir, y hay que intervenir de forma decidida. Porque lo que no puede ser es que estemos criando generaciones que no pueden emanciparse o que están esperando a que mueran los yayos para quedarse con la casa del abuelo y meter una reforma porque es la única opción que tienen para vivir de una manera emancipada. No tiene lógica, ¿no? Y obviamente, igual que hablamos de intervenir en el mercado de la oferta, pues también hay que intervenir en el mercado de la demanda, ¿no? Haciéndolo atractivo. El alquiler tiene que resultar atractivo. Bien por la fórmula del coste, bien pues porque tengan otros elementos que le permitan cierta flexibilidad, ¿no? Yo creo que la caída del alquiler de renta antigua ya fue un elemento bastante relevante para hacer atractivo el mercado del alquiler. Y quizá pues obviamente la tendencia más de carácter dialogado que real, porque luego si acudimos a los datos, aquí tenemos un abogado, no es un hecho que sea tan convencional, ¿no? El que haya la ocupación de vivienda no es algo que ocurra por doquier en todos los bloques. Es verdad que existen casos, es innegable, ¿no? Pero no es una cosa que sea tan extendida como muchas veces tenemos la sensación, ¿no? Pasa como con la inseguridad. Muchas veces creemos que vivimos en un ámbito de inseguridad cuando luego los datos certeros nos dicen que no es tan así, ¿no? Es que tú eres una señora de 70 años, tienes una casa y estás continuamente viendo a Ana Rosa Quintana diciendo que ocupas la casa, qué tal, qué cual. Al final tú se genera socialmente una sensación de que yo voy a alquilar mi casa para que me la ocupen, yo voy a alquilar mi casa para que me la destrocen o me hagan botellón. O sea, realmente yo no quiero tener ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, sí es cierto que se ha generado una especie como de sensación de riesgo de alquilar una propiedad privada y hay muchos pisos cerrados. Muchísimos pisos cerrados, que es lo que dice él. Hay muchas casas cerradas y que no se están de alguna manera dando la seguridad suficiente, o al menos la seguridad suficiente para decir, señora, alquílelo, que no va a pasar nada, que si se le meten unos ocupas, claro, lo desalojamos en un momento. Los quitamos, en menos de 48 horas están fuera, sin utilizar nada raro, ¿no? Y no hay ese marco legislativo que de alguna manera dé esa seguridad. Por eso mucha gente dice, no alquilo. Tony, que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. O sea, que me parece maravilloso que todo el mundo tenga el acceso a una vivienda, pero si no puedes, porque cuando no puedes acceder, cuando la gente, aparte de la decisión personal de que prefiere el alquiler por su modo de vida, por lo que sea, pero hay otras personas que sí les gustaría tener una vivienda en propiedad y no pueden tener el 20% de un precio de una vivienda con lo que vale. O sea, es que el 20% de una vivienda de 200.000 euros, pues es mucha pasta. Y no todo el mundo tiene esa capacidad para poder llegar ahí. Tiene que optar por la otra vía, que sabe que a lo largo de su vida habrá pagado infinitamente más, pero es que es la única vía para hoy. Igual para dentro de 10 años no, pero para hoy sí. Entonces eso debe, creo, tener una seguridad. Decía yo lo del acceso a la vivienda para todo el mundo. Evidentemente que sí, pero lo que no me parece que sea razonable es que una persona se meta en tu casa, no te pague el alquiler y no tengas tú la capacidad para eso gestionarlo. Y no significa desahuciar a una abuelita que no, o sea, habrá que ver todos los casos, evidentemente. Y estoy seguro que igual que no se puede estigmatizar al inquilino, tampoco creo que el casero, y seguro que habrá caseros que serán auténticos delincuentes. Perdonadme que lo diga de esa manera, ¿no? Sí, además precisamente claro, el mercado seguro, del alquiler de vivienda es que habrá también igual que inquilinos que serán delincuentes, o sea, de los dos lados. Es un mercado en el que además se mueve mucho dinero negro. No estamos destapando aquí nada del otro jueves cuando hablamos de esta situación, ¿no? Dentro de algunos sectores económicos, y uno de ellos es el del alquiler, hay mucho alquiler no declarado, que es precisamente el que tiene más problemas luego para poder desahuciar a las personas que están residiendo dentro, ¿no? Porque cuando existe un contrato y se demuestra que hay un impago, más tarde, más temprano, en función de cómo vayan los órganos judiciales, esas personas van a acabar fuera de casa en algún momento, ¿vale? Y a lo mejor con algún alicatado un poco roto, pero van a quedar, entendedme, estoy intentando hacer broma de algo que puede ser dramático en algunos casos, ¿no? Correcto. Pero que es cierto que bueno, que tenemos que tener en cuenta que la situación puede ser muy difícil, muy distinta en los ámbitos, pero que en el ámbito de encima, en el que no existe un contrato fehaciente, material, que se pueda demostrar, pues es mucho más difícil. Y muchas veces de esas cosas que oímos en Ana Rosa y en todos estos programas son gente que a lo mejor pues tenía esa vertiente que no cuenta delante de cámara, ¿no?
Bueno, nos quedan 10 minutos para acabar nuestro programa y vamos a dejar este asunto y nos vamos a ir hoy además en el ámbito universitario. Hoy se han sabido las notas, ya todo el mundo sabe las notas que tiene, ya se puede hacer una idea de por dónde puede acceder a su carrera, si tiene que tomar residencia, buscar residencia en Granada, en Sevilla o en Cuenca, no lo sé. Y hay un dato que ha llamado la atención y no sé qué reflexión nos lleva. El año pasado hubo un 95% de estudiantes. Por cierto, antes que nada, espera. Lo primero, Alicia Jiménez Fernández, del Instituto de Enseñanza Secundaria Sabinar de Roquetas de Mar. Enhorabuena, porque ha conseguido la nota más alta de la provincia de Almería y además creo que quiere ser médico, creo que quiere estudiar medicina. Y en Granada además. Y además esta mañana creo que está buscando ya residencia. A ver dónde se iba. Y ayudando a una compañera, amiga suya, que quiere estudiar medicina y no ha sacado la nota que esperaba. Pues que le deje alguna décima. Y va a intentar echarle un cablecillo en estos días hasta la extraordinaria. Bueno, el año pasado el 95% de estudiantes superaron la PAU, selectividad, como queráis. Este año ha sido el 91, 4 puntos menos. Y yo no sé si todo tiene que ver con el examen de matemáticas y la gente ha salido con los pelos de punta. Tony. Muchas veces, es que en el caso de la selectividad, o sea, la clásica selectividad, siempre había fluctuaciones y 3 puntos arriba, 3 puntos abajo siempre ha sido una dinámica bastante habitual. Que haya 4 puntos debajo puede ser una coyuntura de un examen, de un tipo de evaluación, porque ha habido en la nueva PAU, ha habido una serie de cambios que es posible que hayan afectado a esta variación de puntuación, ¿no? Ortografía, ¿no? Ha sido cambios, efectivamente, la ortografía. La ortografía ha sido algo que se han cebado y entonces era una cosa que realmente se estaba reivindicando durante años. Pero me parece razonable, o sea, escribir en Twitter claro, ¿qué? Pero solamente poniendo una K, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas está guay para los amigos y tal, pero cuando llegas a un perfil docente, a un perfil universitario y sobre todo un perfil profesional, creo que hay que... Bueno, si viera la burrada que se ven hasta en tercero y cuarto de carrera, pero bueno. Yo creo que lo han reivindicado los que damos en cuarto de carrera, hemos reivindicado que, por favor, la PAU corrijan algo de la ortografía. Algo de la ortografía, mirad algo de la ortografía, por favor. Porque era necesario. Y yo creo que parte de esa puntuación puede venir de la experimentación con la PAU. Ángel. Pues mira, yo afortunadamente ahora ha entrado esta moda y la inteligencia artificial de ChatGPT y todo esto. Y no comete falta de ortografía, afortunadamente, porque estamos acostumbrados a ver a los niños fijarse en lo que leen. Y claro, ¿qué leen? Leen las redes sociales, leen comentarios y ya están plagados de falta de ortografía. Y al final tú, igual que aprendes ortografía cuando estás leyendo algo que está escrito, bien escrito, pues cuando lo estás leyendo mal permanentemente, al final hasta tú mismo te hace dudar de alguna palabra. Dices, lo he visto ya escrito tantas veces mal que termino por dudar. Pues bueno, a lo mejor con esta moda de la inteligencia artificial de ChatGPT, que ya empiezan a leer las cosas bien escritas, pues quizás se corrija un poco esa dinámica, ¿no? de la falta de ortografía permanente de la gente joven. Y bueno, y se corrige también, porque yo también te tendría que decir que no sé si lo más adecuado, pero esto ya es un debate muy largo, ¿no? Para calificar a una persona su nivel de exigencia de cara a una carrera, si lo más adecuado es hacer un examen. Claro. No te sabría decir. Si hay que tener un baremo y hay que nivelar a los estudiantes para encuadrarlos en cada una de las formaciones futuras, pero quizá un examen que sea el examen el que decida el resto de la vida de esos jóvenes, no sé yo. Es muy injusto. Yo creo que todos coincidimos que es muy injusto. Y desconozco si la comunidad universitaria, la comunidad educativa, a la que Tony tiene acceso casi a diario, también lo cree así, que no sé si es que es un método injusto. El asunto es que tienes que hacer un filtro, pero más que nada porque no puede entrar... Imaginaros una clase de medicina con 159 personas. Hombre, porque son las 159 que quieren entrar y que, oye, ¿por qué no voy a...? Se puede utilizar el modelo coreano, que es que desde los 4 o 5 años tienes que estar esforzándote para llegar al final de tus 20 años con una universidad pública, sí, pero con unos niveles que solo entran muy pocos. El sistema japonés y el sistema coreano lo que hace es que continuamente te están evaluando a los 5 años, a los 7, a los 10, por eso son sociedades tan competitivas. Pero es que a los 10 años están saturados y con una ansiedad disparada el coreano. No lo digo yo, hay muchos estudios que demuestran que el sistema tampoco funciona. Miguel.
Bueno, tiene que haber algún sistema de ordenación, dejémoslo así, ¿no? Y como dicen de la democracia, que es el menos malo de los sistemas de elección de nuestros mandatarios, pues yo creo que el sistema menos malo que hay para poder ordenar a las personas en función de su capacidad a la hora de entrar en la universidad, en distintos estudios, pues es un examen que sea idéntico para todos, ¿no? A mí no me preocupa eso de que haya bajado 4 puntos con el cambio de modelo de examen, no creo que sea una cuestión preocupante. Además, como es una cuestión generalizada, porque el examen además lo ha hecho la Universidad de Almería para toda Andalucía, es el mismo y todos tienen el mismo punto de balance, pues no va a haber ningún problema a la hora de colocar a la gente en los estudios universitarios, ¿no? Probablemente algunas notas de corte pues también bajarán 4 décimas, como lo ha hecho la nota media. Lo relevante es que la gente pueda tener expectativas de futuro en función de sus necesidades y de sus aspiraciones, ¿no? Que quien quiera hacer un estudio superior pueda hacerlo porque tenga la oportunidad para hacerlo y que el sistema le permita, pues, independientemente de su capacidad de carácter material, económica, pues poder desarrollar el máximo de su capacidad intelectual o de trabajo, de lo que cada uno desee, ¿no? Que se valoren los diferentes puntos de estudio, no solo la universidad, también la FP, que tenga su espacio, que tenga también su reconocimiento y que cada uno pueda desarrollar, pues, el ámbito vital que desee, ¿no? Yo lo que le deseo a la gente sobre todo es que se lo pase bien, que elija algo, que el día de mañana le sea un desarrollo profesional, que no vaya a ser un lastre para su vida, que sea un complemento vital en positivo. Porque además es una frase muy, muy manida, ¿no? Eso de quien trabaja en lo que le gusta no trabaja, sino que está permanentemente disfrutando. Pero es que es así. Es que quienes trabajamos en lo que nos gusta, pues nos lo pasamos pipa 8 horas al día, o 9 o 10, las que sean necesarias, pero nos lo pasamos pipa, ¿no? Entonces, yo creo que lo básico, lo que yo le recomendaría a cualquier estudiante que haya terminado la PAU y que ahora tenga que hacer la prescripción universitaria, es que más que valorar la salida profesional que vaya a tener, que es una cuestión relevante, por supuesto, que valore aquello que le vaya a llenar de una forma integral, que le vaya a desarrollar y se como lo pasan persona. bien, te puedo asegurar que se lo pasan bien. Yo echo en falta y me gustaría, gustaría que pudiera cultivarse también otro tipo de inteligencia. Tenemos esa carencia en la sociedad y cada vez la vamos a necesitar más. Estamos enfocados únicamente en la intelectualidad como la conocemos hasta ahora, ¿no? Pero hay otra serie de inteligencias emocionales que deben ser cultivadas y tenemos la oportunidad de que ese cultivo se vaya haciendo desde que los niños son jóvenes, porque lo van a necesitar sobre todo para determinadas labores a lo largo de su vida. Pues fijaros que no soy yo de dar consejos porque no me siento capacitado para dar ningún consejo, pero solamente os voy a compartir con vosotros una visión personal. Cuando vayáis a elegir, y sé que es muy difícil con 18, 19 años o 20, es muy complicado, pero pensad una cosa. Pensad en el trabajo que os gustaría tener para cuando llegue el momento de vuestra jubilación, queráis seguir haciéndolo sin la angustia de la obligación. Pensad eso. Igual, por ahí os puede ilustrar. Es que eso yo ya lo tengo pensado. Y desde luego sí. Fue una reflexión además que en uno de los viajes de la radio en Onda Cero, a la vuelta hablamos del tema de las jubilaciones y digo, si es que yo cuando me jubile quiero seguir haciendo lo mismo, pero sin la presión de la obligación. Sin levantarte a las 7. O igual me levanto a las 6, pero ya es una decisión mía. Sí. ¿Sabes? Querré seguir haciendo lo mismo, pero sin la presión de la obligación. Y el día que quiera hacerlo, pues no lo hago. Ya está. Pero me va a seguir gustando hacer lo mismo. Miguel Cárceles, gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche. Un gusto, muchas gracias. Gracias, Tony Segura, gracias a Ángel González por acompañarnos. Hoy bien elegante. Pues gracias. Por cierto, 13.93 ha sido la nota sobre 14 que ha sacado Alicia Jiménez Fernández. Nos tenemos que marchar, pero este jueves lo hacemos siempre cerrando con el espontáneo. Y hoy, como cada jueves también, lo hacemos con una sonrisa, con un monólogo. Tony, te digo una cosa, cuando lo veas igual te suena el monólogo, igual te suena. Paco Calavera y Pepe Céspedes estarán pasado mañana en el Ciudad de Vera, en el Teatro Ciudad de Vera, y lo podréis disfrutar. Y podréis ver cosas como esta, que está plagiado del Gente de Almería de Onda Cero. Pero lo vais a disfrutar igual. Un adelantito y ya sabéis que el Teatro Ciudad de Vera el sábado lo tenéis a las 8:30. Sonreíd mucho y pasad buena noche. Adiós.
Espíritu de nuestra tierra es un programa donde invocamos a gente del más allá. El más allá es muy grande, pero hemos decidido invocar a los que ya conocemos. Nuestros muertos, los que son de aquí. Los de toda la vida. Hoy, el invitado de hoy es un almeriense de pura cepa, el primer almeriense famoso del siglo XX, John Lennon. John Lennon, como todos sabéis, es natural de Almería. Y ya, sin más dilación, vamos a invocarlo. John, si está ahí, manifiéstate. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Buenas noches, John, y bienvenido a Espíritus de nuestra tierra. ¿Qué tierra es esta? Por la tuya, Almería. Almería. Claro, Almería. ¿Dónde está? Pero vamos, es como que ¿dónde está? Si naciste aquí, Quítate el micrófono, tampoco estamos tantos. también es verdad.